El diccionario bíblico define esto, que la doctrina, según el Antiguo Testamento, puede significar aquello que se recibe, aquello que recibo, aquello que me enseñan o aquello que me da un maestro. Inmediatamente que me acerco a un maestro, ¿qué estoy recibiendo? Una enseñanza, y esa enseñanza es conocido como doctrina. Y entonces, y la doctrina tiene que ser enseñado también con justicia. También tiene que ser enseñado con sabiduría. Y esto lleva a que el hombre, cuando el hombre recibe enseñanza o doctrina de parte de Dios, esto hace que el hombre tenga una experiencia más íntima con Dios mismo. Porque cuando uno no tiene enseñanza, uno camina como quiere, uno camina como puede. Pero cuando hay enseñanza, entonces caminamos bien. En el Nuevo Testamento, según este diccionario, dice, se emplean varios términos. Y algunos de los términos, por ejemplo, están las enseñanzas de Cristo. ¿Sí? Tenemos las enseñanzas de Cristo. También tenemos la enseñanza de los apóstoles. Pero algo que quisiera ver con ustedes esta mañana es que en término general y en su término más básico, la doctrina es cualquier enseñanza. Y es por eso que Pablo, si se dan cuenta, en sus cartas habla de que hay que tener cuidado con las enseñanzas. Porque cuando habla Pablo de las doctrinas, él usa algunas palabras. Por ejemplo, él dice, según la buena piedad, o según la doctrina buena, o la sana doctrina. Cuando usa Pablo eso, quiere decir que está dando de entender que hay doctrinas que no son buenas, que no son sanas, que no son correctas. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Pudiéramos pensar que la Biblia, y podemos ver que la Biblia habla de enseñanza de los hombres. Si alguien me hace favor de buscar Marcos capítulo 7, versos 7 y 8. Si alguien lo tiene, tan pronto que lo encuentre, me hace favor de darle una lectura. Marcos 7, versos 7 y 8. Ahí Jesús dice que se estaba enseñando, ¿qué? Mandamientos de hombres. Y Jesús en un principio dice, este pueblo, ¿qué era lo que hacía? De labios. Y pudiéramos pensar, ¿hemos hecho alguna vez eso? ¿Qué es hablar de, pues en vano me honran? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Antes del verso 7 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es aquello que hace mal el acercamiento a Cristo? Es cuando no lo hago de todo corazón. Es cuando lo hago para, no sé, mostrarle a alguien. Recuerdo que un día nos decía un profesor, ustedes cuando enseñen, cuando prediquen, traten de hacerlo no para impresionar al público, sino para que oiga realmente la palabra de Dios. Porque sí hay un cierto, como que curiosidad en uno, ¿verdad? Como que querer que la gente lo admire, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado porque una de las cosas, eso es muy, muy, muy sutil, ¿verdad? Entonces,
Cuando uno está haciendo las cosas por alguien que no sea Dios, esto lo está haciendo, como dice acá, en vano. Porque estos son enseñanzas que no le agradan realmente a Dios. Entonces estamos hablando de enseñanza de hombres. Y la Biblia también dice que hay enseñanzas de demonios. Y encontramos en primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Quisiera que le diéramos lectura también. Primera Timoteo 4, verso 1. Si alguien lo tiene también, hermanos. Encontramos este otro tipo de enseñanza, de doctrinas, y si estudiáramos cada uno de estos contextos, vamos a empezar a ver y vamos a empezar a conocer y qué son las doctrinas de demonios. Y quisiera que también tuviéramos cuidado, porque a veces queremos pensar que todo lo que nos pasa es culpa de ¿quién? De Satanás. Sí. Me caí. ¿Por qué me caí? Pues es culpa de Satanás. Me pasó algo, o alguien me ofendió. ¿Por qué? Es culpa de Satanás. Entonces todos queremos echarle la culpa a Satanás, cuando a veces somos nosotros que nos descuidamos de seguir las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando nos habla aquí de doctrinas de demonios, no quisiera que pensáramos que son los espíritus que andan enseñando aquí y no. Nos hablan de los que enseñan incorrectamente la palabra de Dios, y esto nos lleva a que las enseñanzas incorrectas nos llevan a adorar a nosotros mismos. Hoy en día el más conocido religión, si pudiéramos decir así, o una denominación que nos lleva a pensar en nosotros y hasta sentirnos que somos Dios, es la nueva era. ¿Qué dice la nueva era? La nueva era dice que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de elevarnos a, muy bonito como lo definen ellos, ¿verdad?, de elevarnos a Dios de tal manera que vamos a tomar algo de Dios y de esa manera sentirnos tan poderosos y que podamos hacer cualquier cosa que deseemos, porque somos hijos de Dios y actuamos como Dios y somos como Dios. ¿Cómo se oye esa expresión? Pues bien bonito, ¿verdad? Me emociona, me motiva y pues hasta salgo brincando aquí, ¿verdad? Pero cuando alguien me dice, usted es pecador, no vale nada, solamente por la sangre de Cristo vale usted, entonces como que me da tristeza, ¿verdad? Pero hay que ver cómo está la enseñanza del Señor. Y empezamos a ver que también están las doctrinas de Cristo, están las doctrinas de Dios. Alguien que me ayude a buscar Juan 6:45, por favor, también para darle lectura. Juan 6:45, alguien que me ayude a darle lectura también. Ahora nos encontramos en la enseñanza de ¿quién? En la enseñanza de Dios, en la enseñanza del Padre. Y todo aquel que oye esta enseñanza dice y aprende de esta enseñanza, Jesús dice, viene a mí. Así que el que no oye al Padre, no escucha al Padre, pues no puede ir a Cristo. Y entonces empezamos a ver que las enseñanzas sí importan, las enseñanzas sí son muy importantes a nuestras vidas. Así que pudiéramos definir la doctrina de la siguiente manera: son las enseñanzas de parte de Dios
y acerca de Dios por medio de su palabra que nos lleva a la gloria con Él. Son las enseñanzas de parte de Dios y acerca de Dios por medio de su palabra que nos llevan a su gloria. Que son las doctrinas, son aquellas que nos enseñan a amar a Dios, que nos enseñan a adorar a Dios y nos encaminan hacia su gloria. Y si vemos el texto que hemos leído, Pablo dice y le enseña a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y cuál sería la sana doctrina en este espacio del capítulo de Tito? ¿Cuál sería la sana doctrina? La palabra, pero son aquellas formas de vida, porque la sana doctrina nos tiene que guiar a una vida práctica. Sí. Les decía al principio que si alguien quiere ser médico, ¿por qué, hermanos, tiene que estudiar medicina? Porque eso lo va a llevar a la práctica. Entonces, si nosotros somos cristianos, tenemos que tener las enseñanzas de Cristo, y esas enseñanzas las tenemos que usar en la práctica. Y les quiero decir, no sé si cuando estudiaron, hermanos, por ejemplo, hay muchas cosas que estudiamos en la primaria, en la secundaria, en la prepa y pues en la universidad. Por ejemplo, les pregunto, los que son contadores, muchas de las cosas que vieron en la escuela, la mayoría de ellos cuando están trabajando, ¿cuánto lo practican lo que vieron? Casi nada, porque es totalmente diferente la teoría que se da con la práctica. Y es más, hasta algunos, por ejemplo, estudiaron contaduría y terminaron trabajando como, pudiera decir, como cajero. ¿Y qué tanto viste? Trabajar de cajero nada más, pues terminas y tienes que hacer tu cuenta nada más y te vas. Y casi no lo ves. Y pudiera decir que la única materia que lo que dice la teoría se tiene que hacer en la práctica, ¿sabe dónde se encuentra, hermanos? Aquí en la iglesia. Aquí es lo único. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que vamos a empezar a ver, Pablo dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bueno, Pablo, entonces, ¿qué es la sana doctrina? Ya definimos un poco, pero aún en la definición nos quedamos como que muy cortos de entender y quiero saber más para yo practicar. Entonces Pablo, tan bueno él, escribe y empieza a enseñar qué son las sanas doctrinas. Y él dice, las sanas doctrinas es que los ancianos sean sabios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esas son las sana doctrina. Eso es. ¿Y qué otro, Pablo? ¿Qué me vas a enseñar? Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Les pregunto, si los varones lo leyeron, donde dice que los ancianos, ¿estamos viviendo de acuerdo a lo que dice? Que seamos serios, sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Si pudiéramos definir cada una de estas palabritas, nos llevaría mucho tiempo explicar cada uno, pero la pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor? ¿Estamos dirigiendo la casa, el hogar, la familia con sobriedad, con seriedad, con prudencia? ¿Cómo está nuestra fe, varones? ¿Cómo está nuestra fe?
Alguien decía que como está el hogar, ¿a quién le tenemos que echar la culpa? Les doy una idea. ¿Quién tomó el fruto primero? Según Génesis. Eva. ¿Y han escuchado decir el pecado de Eva? ¿Cómo se dice normalmente? Pecado de Adán. ¿Pero por qué? Pues si fue el segundo él. Pues porque la responsabilidad cae ¿en quién? En el hombre. Y como decimos, es la cabeza de él, la mujer. Sí, la cabeza del hogar. Entonces, ¿somos sanos en nuestra fe? ¿En el amor? ¿En la paciencia? ¿Cómo estamos? Una de las cosas, estas tres cosas, no sé si alcanzan a ver que Pablo lo repite en una de sus cartas. En 1 Corintios capítulo 13, que hay tres cosas que permanecen. ¿Cuáles son? ¿Y cuál es el que va a permanecer para toda la vida? Es el amor, porque el mayor de ellos, dice Pablo, es el amor. Y una de las cosas que veo y que batallamos casi todos es la paciencia. Somos muy impacientes. Pasa algo, ya quisiéramos que la respuesta esté en ese mismo momento, y si no llega nos desesperamos, hacemos tantas cosas. Entonces, varones, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Según la enseñanza de Pablo y según la enseñanza de Jesús a través de toda la Biblia, ¿qué nos dice? Que seamos sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Hay una palabra que alcanzan a ver aquí, no sé si ven la palabra serios. ¿Alguien puede definir qué significa la palabra serio? Porque no me gustaría que nos quedáramos con la idea de que es serio, así, todo así como que, pues no dice aquí enojados, ¿verdad? La palabra serio significa cumplir fielmente las cosas. Eso es seriedad. Sí, según los judíos, algunos judíos muy fieles a sus tradiciones antiguos, y creo que ya les había comentado una vez esto. Si le dices a un judío muy fiel en su tradición, nos vemos a las 10 de la mañana, él está mirando no llegas a las 10 de la mañana, ¿qué cree que dice ese judío? No, ya no voy a confiar. Ya desconfió para siempre de uno, porque para ellos su palabra es una ley. Sí, es una ley. Entonces eso significa seriedad, cumplir fielmente lo que vamos a decir. Ahora voy con las hermanas, y parece que nos dan cada uno, ¿verdad? La lista va uno por uno, ¿verdad? Así que varones, descansen en esta hora. Voy con las damas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Imagínense cómo va explicando Pablo. No esclavas del vino, maestras del bien. Aquí viene una parte donde me llama mucho la atención. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Estaba pensando hace rato que nuestra hermana Priscila dio el aviso de que el arreglo floral de esta mañana es por agradecimiento a Dios por haber cumplido un año de matrimonio de nuestros hermanos, ¿verdad? Y como decía nuestra hermana Priscila, el próximo domingo van a tener el privilegio de adornar porque van a cumplir, ¿qué? 37 años de casados. Imagínense la diferencia, ¿verdad? Son 36 años de diferencia. Entonces, si pudiéramos decir que vivir experiencias, uno al año, pues ellos apenas llevan una experiencia y nuestros hermanos ya llevan que 37 experiencias. Ahora, Pablo dice aquí que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y voy con las hermanas mayores, grandes. ¿Se ha acercado usted con alguna hermana joven que apenas se casó?
Porque quizás ahorita conocemos ya sea algún familiar, alguien que apenas tiene un año que se casó y ahorita ya se está divorciando. Y pudiéramos decir, no, estos son muy inmaduros. No lo pensaron bien, debieron haber pensado bien. Y empezamos simplemente a mirar, a juzgar desde lejos. Pero alguna vez nos hemos acercado a esas personas y decir, mire, yo también soy mujer, pasé esta experiencia. Quiero compartirte mi experiencia. Alguien hace poco decía a mi esposa que una de sus compañeras de trabajo decía, yo no me voy a casar nunca. ¿Por qué? Porque todos estos hablan de que su matrimonio ya se va a acabar, que ya se van a divorciar, que viven mal, que viven esto. Pues, entonces es tan horrible el matrimonio. ¿Quién le va a enseñar a esta persona que el matrimonio no es como algunos lo enseñan? Pues cada uno, dice Pablo, según la sana doctrina, cada uno y cada una de las mujeres mayores, ancianas, deben encargarse a buscar a una mujer joven que es recién casada, a enseñar a que amen a sus maridos y a sus hijos, pero que también le enseñen a ser prudentes, le enseñen a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y sí, es blasfemado la palabra del Señor según nuestros actos, según nuestros hechos. ¿Y queremos que continúe eso, hermanos? Si no queremos que continúe, tenemos que cada uno de nosotros pensar en acercarnos a nuestros hermanos y enseñarle. Ahora, quisiera que descansaran los adultos mayores y las hermanas grandes, porque ahí voy con los jóvenes. Para que digan los jóvenes, qué bueno que le enseñen esto, ¿no? ¿Verdad? Exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y corta Pablo ahí y le tira la piedra directamente ¿a quién? A Tito. Y le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Dice, enseña a los jóvenes, pero inmediatamente, pero tú quiero que seas el ejemplo, porque imagínate si estás enseñando y quieres que vivan bien los ancianos y las ancianas y los jóvenes vivan de acuerdo a la palabra de Dios y tú andas ahí haciendo cosas que no son, pues eso no es posible. Pablo dice, tienes que presentarte tú como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Por qué hablan de nosotros a veces los inconversos? Por nuestras palabras, por nuestros actos, por nuestros gestos. Por eso hablan de nosotros. Así que si escuchamos algunas cosas ahí, pues así que atendamos eso, hermanos. Hay que ser prudentes. La palabra prudencia es una de las cosas que sí batallamos para ser prudentes es con nuestra boca. De repente hablamos y decimos una cosa sin pensar, cuando debería de ser nuestras palabras bien pensadas, bien meditadas, para que al momento de soltarlas sea efectivo, correcto, pero también que no dañe ni lastime a nadie. Ahora, tenemos que aprender, jóvenes, a ser prudentes. Prudentes en todo, en la casa, en la obediencia a los papás. Mismo Pablo expresa en sus cartas, honra a tu padre y a tu madre. Eso lo dice en Efesios. Y eso tenemos que hacerlo, jóvenes. Sí. Y a todos los que aún viven nuestros papás, tenemos que aprender a honrar. A ser buenos hijos. Esas son las sanas doctrinas. Esto quiere decir, usted que es adulto mayor tiene que ser ejemplo de los que vienen detrás de usted. Usted que es anciana y ya mayor de edad tiene que ser ejemplo de los que vienen detrás de usted. Joven, tiene que ser ejemplo de los niños.
Tantos niños que vimos aquí, no conté cuántos, pero tantos niños, ellos ven nuestra actitud. Tenemos que ser ejemplo de ellos. Ahora, no solamente allí, vamos a pasar en la otra parte. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así que va para los que trabajamos, ¿verdad? Y es que mi jefe es nada más que no lo conoces, hermano. Pues la palabra de Dios dice que sea como sea tu jefe, tienes que respetarlo y no ser un respondón. Una cosa es que quieras cuidar tu integridad y tu derecho, pero hay personas que son respondones, ¿sí? Entonces, la palabra del Señor, según la sana doctrina, nos dice que tenemos que vivir. Ahora, al final, hermanos, dice el verso 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Para concluir, hermanos, uno de los prereformadores, John Hus, dice: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. La sana doctrina, hermanos, nos sirve para vivir bien en familia, para vivir bien en la iglesia. La sana doctrina sirve para estudiar bien la palabra. La sana doctrina nos sirve para vivir en santidad. La sana doctrina nos sirve para amarnos unos a otros. La sana doctrina nos sirve para mantenernos en unidad. La sana doctrina nos sirve para adorar fielmente a Dios. La sana doctrina nos sirve para testificar de Cristo. Así que, hermanos, pudiéramos decir en esta mañana, la sana doctrina nos habla, nos exhorta y nos reprende. Claro que sí, es lo que hace la palabra de Dios. Hay momentos que la palabra de Dios nos apapacha, nos abraza, porque nos dice: Dios te ama tal como eres, Dios te ama a pesar de tu situación. Pero hay momentos que la palabra del Señor nos tiene que decir: usted está viviendo mal, usted está equivocado, usted merece un castigo, porque Dios es nuestro Padre. Y la palabra del Señor dice que el padre que ama a su hijo, desde temprano lo corrige, desde temprano lo castiga, desde temprano lo disciplina. La pregunta es: ¿queremos ser hablado, queremos ser exhortado y queremos ser reprendido por Dios? Quisiera esta mañana decirle un contacto con Dios y decir: Señor, ayúdame a escuchar tu voz, háblame, Señor, exhorta mi vida, reprende mi vida. David decía: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Digámosle eso al Señor y los invito a estar de pie, amados hermanos. Poderoso Dios, cada uno de los que estamos aquí, Señor, necesitamos ser hablados, ser exhortados y reprendidos, Señor, conforme a la doctrina de tu palabra. Las enseñanzas tuyas son tan correctas y tan perfectas que nos ayudan a vivir de manera íntegra delante de ti y delante de nuestra familia, delante de nuestros hermanos. Por eso, Señor, permítanos acercarnos, Señor, a ti y escucharte cada día, Señor. Y ayúdanos, Padre, a recibir las enseñanzas tuyas, Señor. Y ayúdanos también a vivir, a practicarla. Que, como dice tu siervo Santiago, seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Señor, sino que los dos seamos buenos oidores y también buenos hacedores de tu palabra, Señor.
Te glorificamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.